¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues me da mucho gusto el poder estar aquí con ustedes en este curso básico I. El tema que hoy vamos a tratar se llama o es la administración. ¿Cuál es el objetivo? Pues conocer los principios elementales de la administración que nosotros podemos darle a ese nuevo creyente. Evidentemente, pues vamos a empezar, como todos los cursos, orando. Cierren sus ojos. Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí. Abre nuestro entendimiento, Padre, abre nuestra mente, nuestro corazón, y permite que sea tu voz, que sea tu voluntad la que se manifieste en cada uno de nosotros. Permite que este curso sea de bendición para nosotros, que impacte los corazones de mis hermanos que están viendo este curso, Padre. Te suplico, nos guardes y nos cuides en todo momento. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Te pido y te ruego que quites cualquier obstáculo y cualquier distracción y nos permitas el poder comprender un poquito este tema, el poder analizar que nosotros podemos ser administradores, que podemos ministrar tu palabra en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, la administración, hermanos, es un punto fundamental para nosotros como cristianos, ¿sí? La administración se trata de contribuir a un servicio, ministrando, sirviendo. Esto se va relacionando, esto viene de mucho tiempo atrás. Todos podemos y somos y debemos ser llamados a ser ministradores de la palabra de Dios, en este caso, bueno, pues de la palabra de nuestro Padre, ¿sí? Y esto no es algo que sea nuevo. Esto ya viene desde principios de la historia misma, de la Biblia. Recordemos que Aarón ministraba en el templo, ¿no? Ministraba en el santuario, él servía a Dios en el santuario, él le daba esa autoridad a Aarón para ministrar, ¿sí? En ese sentido, cuando nosotros administramos, pues servimos a Dios, servimos a nuestro Padre ministrando y enseñando. En este caso, nosotros podemos, a través de estos cursos, pues enseñar su palabra, pero no solamente al nuevo creyente se le va a administrar hablándole y platicando, ¿sí? Nosotros, a lo largo de estos 3 años que ya casi va a culminar con este curso básico I, pues nosotros somos capaces de poder ser administradores, es decir, de poder nosotros dar a ese nuevo creyente la palabra de Dios, de administrar, de dar todo lo que Dios nos ha permitido tener, todas las bondades, todas las bendiciones que Dios nos ha dado a través de su palabra. Nosotros podemos destinarlos para que otros puedan recibirlo, para que otros puedan tener esas bendiciones, ¿sí? La administración es una encomienda de parte de nuestro Padre, ¿sí? Siendo así que Dios, pues, Él nos va dando las armas, Él nos va dando las herramientas para que nosotros podamos ministrar aquello que Él quiere que nosotros le demos a ese nuevo hermano que está apenas comenzando a venir a los pies de Cristo. Y claro, evidentemente que todo esto pues tiene un fin. ¿Cuál es ese fin? El que el nuevo creyente, el nuevo hermano, pues tenga las bendiciones, las bondades de Dios, ¿sí? Tenemos, gracias a Dios, un conocimiento, ¿sí? Un conocimiento que podemos ahora servir, que podemos nosotros ahorita transmitir enseñando su palabra. Colosenses 3:17. Todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús. Y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén, hermanos. Cada vez que nosotros ministramos la palabra de Dios, cada vez que nosotros con nuestros servicios damos testimonio que Dios está presente en nosotros, ¿sí? Hacemos que el nuevo creyente se vaya involucrando, se vaya fijando en nuestro testimonio, a través de nuestro testimonio, que él puede también tener ese conocimiento, ¿sí?
nosotros debemos hacer con autoridad que nuestro Padre nos da esa autorización como sus representantes aquí, teniendo que darle gracias por todo lo que nos da, ¿sí? Es decir, cuando nosotros ministramos la palabra a ese nuevo hermano, no solamente estamos enseñándole la palabra, no solamente estamos enseñándole, ¿sí?, a que él puede tener esos conocimientos de la palabra de Dios, sino que nosotros podemos administrar esa palabra, nosotros podemos enseñar esa palabra en diferentes áreas, ¿sí? A través de la palabra de Dios, nosotros vamos a llevar a ese nuevo discípulo a crecer en su conocimiento de Dios. Muchas veces, con la iglesia tradicional, pues nosotros teníamos una idea errónea de lo que Dios significaba para nosotros, lo que Él quiere que nosotros sepamos, Él quiere que nosotros entendamos lo que significa para nosotros, ¿sí? Cuando nosotros ministramos la palabra, cuando nosotros podemos transmitir la palabra de Dios con la autoridad que nos da Él, nosotros vamos a llevar al nuevo discípulo a crecer en su conocimiento, en su conocimiento espiritual, en su conocimiento de la palabra, ¿sí? Llevándolo a saber que él puede tener una relación personal con Dios, ¿sí? Y aquí tenemos que hacerle entender que esto no va únicamente a ir y sentarse y observar y escuchar la prédica. No, él no nada más va a ser alguien que esté viendo, sino él puede ser y formar parte de lo que Dios quiere para nosotros, ser ese cuerpo en Cristo Jesús, ser parte de lo que Él quiere que seamos, ¿sí? Entonces nosotros podemos ayudarlo mediante nuestra administración a que Él pueda crecer de muchas maneras, hermanos, ¿sí? El ministrar a otra persona nos permite ir integrándolo al nuevo creyente, nos permite ir integrándolo en el conocimiento que muchas veces, pues, al venir de una iglesia tradicional es erróneo, ¿sí? Cuando vamos a esa iglesia tradicional, nunca nos dijeron que el conocimiento de Dios va más allá que leer la palabra, va más allá de ir a sentarse a la iglesia tradicional, ¿sí? Sino que nosotros mismos podemos llevar de la mano a ese nuevo creyente y podemos integrarlo a la iglesia. Nosotros podemos reafirmarlo como esos hijos verdaderos de Dios. ¿Cuántos de nosotros, cuando llegamos nuevos a la iglesia, pues nos sentíamos quizás como bichos raros, nos sentíamos como excluidos porque no entendíamos cuál era la razón por la cual estábamos ahí? Y nosotros fuimos ministrados de la misma manera como nosotros ahora podemos ministrar. A nosotros nos ministraron de muchas maneras. De muchas maneras nos fueron llevando de la mano, nos fueron llevando del conocimiento de Dios, ¿sí? Y cada uno de nosotros fue cambiando en su vida, gracias a Dios. Dice la palabra en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando nosotros ministramos la palabra de Dios, cuando nosotros damos ese servicio a los demás hermanos, nosotros reafirmamos no únicamente los conocimientos de Dios, sino reafirmamos su fe y somos parte de esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Nosotros podemos, una estrategia para que cuando nosotros estemos ministrando la palabra de Dios, es decirle a nuestros hermanos que somos parte de un cuerpo, que somos parte de un llamado, y que como hijos de Dios nosotros tenemos diferentes promesas, nosotros tenemos bendiciones que van a llegar a nuestra vida, porque Dios quiere que seamos bendecidos en todo momento, ¿sí? Cuando nuestra identidad crece con nuestra meditación, cuando logramos hacer entender que Cristo tiene promesas para nosotros, pues logramos que el nuevo creyente, ¿sí?, se involucre más. Cuando nosotros le hablamos un poquito acerca
de las bendiciones que tiene de Dios en su vida, pues podemos lograr que Él se interese quizás en su palabra. Todos, hermanos, recordemos que todos somos llamados a recibir las bendiciones de Dios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ministramos a nuestro nuevo hermano, al nuevo creyente, podemos explicarle que él tiene también esa oportunidad de tener las bendiciones de Dios. Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 5:23. Y al mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Para que cuando nosotros ministramos, ¿sí?, el espíritu y alma y cuerpo se ve bendecido, se ve ministrado, se ve fortalecido, ¿sí? El espíritu, alma y cuerpo van de la mano, no pueden ir, son elementos que no pueden ir relacionados el uno con el otro, ¿sí? Son elementos que juntos van a conformar a lo que nosotros somos llamados, ¿sí? Cada uno de nosotros, cuando ministramos, fortalecemos esa parte integral, esa parte del todo, ese cuerpo, esa alma y ese espíritu se ven fortalecidos. Evidentemente, hermanos, que cada uno de nosotros, cada uno de los nuevos creyentes, de esos nuevos hermanos, pues son diferentes. Nosotros pudiéramos pensar que a lo mejor a este hermano que nos estamos ministrando, pues a lo mejor necesita de recursos financieros, o a lo mejor podemos nosotros pensar que necesita un milagro de sanación, o necesita un milagro de restauración, y nosotros no debemos de pensar así. Debemos de tener en cuenta que cuando nosotros ministramos, o cuando nosotros vamos a ministrar a ese nuevo creyente, nosotros tenemos que pedir dirección, hermanos. Antes que otra cosa, nosotros tenemos que pedir en oración a Dios que nos ayude a que sea su entendimiento, a que sea Dios que nos ayude, porque evidentemente Dios nos conoce desde el día en que nacimos. Evidentemente Dios conoce el corazón de todos nosotros, de todas las personas, y evidentemente que Dios conoce esa persona que nosotros vamos a ministrar, que nosotros vamos a poderle dar esa palabra de Dios. Entonces, pues nosotros debemos de pedir en oración que Dios nos vaya guiando, que Dios vaya de nuestra boca, de nuestra mente, el poder darle esa palabra que necesita cada uno de ese hermano que va a ser ministrado. Pero recordemos que cada uno es diferente, que no son iguales. Nosotros podemos decir en nuestro entendimiento que necesita una cosa, pero no debe ser así. Es la voluntad de Dios la que nos va a ir guiando y dirigiendo para que podamos nosotros ministrar adecuadamente su palabra en cada uno de esos hermanos. Ese es un punto muy importante, hermanos, pedir en oración que la voluntad de Dios se manifieste en cada uno de nosotros. Espíritu, alma y cuerpo. Esas son las áreas que nosotros podemos ministrarle al nuevo creyente. Por medio de esto podemos reafirmar su palabra. Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníamos, a vuestra ignorancia, ¿sí? Cuando nosotros no conocíamos de Dios, pues vivíamos en la ignorancia, realmente desconocíamos de Dios, ¿sí? Una falta del conocimiento de Dios nos va a hacer y nos va a llevar a cometer errores, nos va a llevar a vivir vendados de los ojos, no nos va a permitir, ¿sí? No nos va a permitir que nosotros veamos realmente lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Porque no lo conocíamos, porque nadie nos decía qué es lo que Dios quería para nosotros en nuestra vida, ¿sí? Hace unos días, la semana pasada para ser exacto, fíjese cómo es el desconocimiento de las cosas y solamente actuamos por actuar y solamente hacemos lo que los demás hacen
sin tener ese conocimiento de lo que verdadero o real de lo que significa. Yo les preguntaba a un compañero aquí y le decía yo, bueno, para ti, ¿qué significa la Cuaresma? Y él me decía, pues yo lo único que sé es que faltan 40 días para salir de vacaciones, para que mis hijos puedan salir de vacaciones y yo pueda irme a vacacionar, ¿sí? El conocimiento de la palabra de Dios nos lleva a eso, a vivir en la ignorancia, nos lleva a vivir una vida como borrego realmente, ¿no? Yo le comentaba hace poquito también a mi suegro y le decía yo, pues yo no recuerdo, de por sí no iba a misas, ¿no? Cuando yo estaba en la iglesia tradicional, iba de vez en cuando, y cuando iba no ponía atención, no me interesaba, porque yo siento que siempre hablaban de una misma cosa, siento que siempre hablaban de un mismo evangelio. Yo escuchaba que decían vamos a Mateo, vamos a Juan, vamos ¿sí? a Lucas, pero la verdad, hermanos, es que en la iglesia tradicional la falta de ese interés por parte de otras personas de que uno se vaya integrando o conociendo la palabra de Dios, pues nos va alejando y nos va teniendo un conocimiento de Dios erróneo. Vivimos con un conocimiento de Dios erróneo en nuestra vida y nos va haciendo el que nosotros empecemos a cometer errores, empecemos a cometer pues faltas que no son buenas para nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros pensábamos que Dios era un tipo, decía un hermano, Dios es un tipo bonachón, de barba blanca, sentado, y que nada, gordo, y que ahí está? No. Dios es más que eso. Dios es lo más maravilloso que pueda haber en el mundo. Y nosotros vivimos erróneos porque no hay nadie que nos enseñe la palabra de Dios como deberíamos de ser enseñados. Quizás por ahí la iglesia tradicional da algunos cursos, ¿sí? Pero se lo dan a los niños y a veces no se los dan con conocimiento de lo que realmente y lo que verdaderamente van a necesitar en su vida. La palabra de Dios va más allá de eso. La administración que nosotros podemos darle a nuestro hermano, pues le permitirá abrirle los ojos, ¿sí? Le permitirá alejarse de todo aquello que en su conocimiento no le permita acercarse a Dios, ¿sí? Le permiten hacer tantas cosas, le permiten vivir su vida como ellos lo crean más conveniente, y no es así. La forma en la que nosotros podemos ayudar al nuevo creyente, al nuevo hermano, le va a permitir, en la medida en la que nosotros le vayamos mostrando las verdades de Dios, le vaya mostrando las verdades de nuestro Padre, le va a permitir ir abriendo los ojos poco a poco, y todo aquello que en su vida le estaba alejando de Dios, pues vamos a regresar. Al contrario de alejarlo, lo va a acercar. ¿Cuántos de nosotros vivíamos pensando que podíamos beber cuando teníamos el desconocimiento de que nuestro cuerpo era un templo y que aquí habitaba Dios? De la misma manera nosotros podemos enseñarle a ese hermano que apenas viene a los pies de Cristo, que en su templo habita Dios, que en este corazón está Dios viviendo en nosotros y que no quiere que nos dañemos, ¿sí? Que no quiere que tengamos una vida llena de mentiras, una vida llena de pecados, una vida llena de excesos. Al contrario, la palabra de Dios nos va a acercar cada vez más y más a su reino. Es importante, hermanos, que tengamos presente que cada uno de nuestros hermanos es diferente, y cada uno va a tener necesidades, y cada uno, gracias a Dios, nos va a poder ayudar a darle esa palabra que él necesita, y no en nuestro entendimiento, sino en lo que realmente él necesita en su vida. Tenemos que orar constantemente antes de hablar con esa persona, o esas personas que queremos hablarle de la palabra. Tenemos que tener un plan, una estrategia por el cual nos vamos a poder ir guiando hacia la palabra. Cada uno es diferente, cada persona
es diferente y cada uno entiende de diferentes maneras. A lo mejor le podemos ir guiando a través de una alabanza, a través de una canción, a través de la adoración. Hay muchas maneras en las cuales, pero lo importante es que le podamos dar a entender a nuestro hermano que la palabra de Dios nos va a ir alejando del pecado y nos va a ir acercando a las bendiciones que Dios quiere para nosotros. Así, hermanos, nuestro espíritu, alma y cuerpo se va a ver fortalecido, ¿sí? Y a través de la administración vamos a poder nosotros afirmar nuevamente su palabra en cada uno de sus hermanos que se están acercando a los pies de Cristo. Cuando nosotros ministramos al nuevo creyente, en su vida va modificando ciertas cosas, es decir, la palabra de Dios, al ser ministrada a través de nosotros, pues lo va alejando del pecado. Romanos 1:28. Como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para que hicieran las cosas que no convienen. La cobertura de Dios, hermanos, es enorme, es maravillosa, porque nos va alejando de aquellas situaciones que nos están alejando de Dios. Cuando nosotros ministramos la palabra de Dios, su cuerpo, espíritu y su alma del nuevo creyente se va fortaleciendo. El conocimiento de Dios en él va haciéndolo cambiar, hermanos, va haciéndolo modificar. No solamente lo aleja del pecado, sino que su fe se ve fortalecida, su cuerpo se ve fortalecido, su alma se ve fortalecida. Es decir, al quitarle de esa ignorancia que teníamos todos, porque en realidad cuando llegamos a los pies de Cristo todos somos ignorantes, cuando esa venda de nuestros ojos se ve quitada, pues empezamos a ver las cosas de diferente manera, ¿sí? Incluso la confusión religiosa, el que nosotros vengamos de una iglesia tradicional, pues a veces venimos confundidos porque no sabemos que Dios tiene para nosotros tantas bondades, ¿no? No entendemos la palabra de Dios, no entendemos la palabra que va a llegar como cuchillo en mantequilla, y solamente nos hace creer que Dios es algo inalcanzable en nuestra vida y que solamente algunos tienen ese privilegio. No, Dios nos va fortaleciendo, Dios nos va llenando de el Espíritu Santo, ¿sí? Hechos 2:4. Y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando la iglesia de los Hechos, sabemos que ellos oraban unánimes y ellos fueron llenos del Espíritu Santo y fueron capaces de hablar lenguas, y mucha gente se sorprendía. De la misma manera, cuando nosotros tenemos a Cristo como el Señor de nuestra vida, cuando nosotros leemos su palabra, cuando nosotros seguimos sus mandamientos, pues Dios nos llena del Espíritu Santo, ¿sí? Dios ministra a través de su Espíritu. Dios a través de nosotros no únicamente va a hacer que ministremos la palabra, sino a través de su Espíritu Santo va a hacer que los nuevos creyentes, que los nuevos hermanos, y que incluso nosotros podamos darle ese sentido a nuestra vida, ese entendimiento, ¿sí? Ya vimos que tenemos que tener un plan para cada una de esas personas, porque sabemos que cada persona es diferente, ¿sí? ¿Sí? Nosotros tenemos la autoridad, tenemos la autorización de Dios para poder transmitir a ese nuevo creyente lo que Dios quiere que le ministremos, pero es algo que cada uno de nosotros va a poder lograr cuando nosotros oramos y pedimos dirección para que esa nueva persona que está llegando a los pies de Cristo pues pueda tener el sentido que necesita tener para poder entender la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a ver cómo cuando nosotros ministramos la palabra, vamos a ver cambios en la vida del nuevo creyente, vamos a ver cómo sus actividades, su forma de pensar, de actuar, pues se va modificando, ¿sí? ¿Sí? Él va siendo
fortalecido su alma, su mente y su cuerpo, ¿sí? Y debemos tener en cuenta que pues cada uno tiene sus ideas nuevas, su forma de pensar, su forma de actuar, pero es ahí que el poder de Dios se ve manifestado, porque todos, hermanos, absolutamente todos, cuando llegan a los pies de Cristo, sucede un milagro y cambian. Y hemos visto, nosotros hemos sido testigos de personas que han modificado su vida, han dejado eso que aquello les estaba alejando de las bendiciones de Dios, ¿sí? Este punto es muy importante porque nosotros podemos ver que Dios actúa a través de nosotros con los nuevos hermanos, ¿sí? Dios nos pone a nosotros, nos prepara, nos ha preparado a lo largo de estos cursos para poder nosotros ministrar su palabra, y quizás pudiera parecer difícil, pero no lo es, hermanos, porque nosotros podemos primeramente enseñar con el ejemplo. Si nosotros somos capaces de transmitir al nuevo hermano que la palabra de Dios, que Dios ha cambiado nuestra vida, él va a poder creer en eso también, ¿sí? No solamente es decirle, sino el cómo nosotros nos vamos comportando con él, ¿sí? Tenemos muchas formas en las cuales podemos ministrar, ¿sí? Podemos tener herramientas en las cuales nosotros también podemos ministrar a ese nuevo creyente. Uno de ellos es la intercesión, ¿sí? Cuando nosotros ministramos, cuando la palabra de Dios, autorizada por Dios, ¿sí?, la ministramos, es una palabra viva, no es una palabra que esté muerta. Es el Dios viviente que se va a manifestar en cada uno de estos hermanos, y nosotros podemos pedir a través de la intercesión, a través de la oración, ya sea que esté el hermano presente o no esté el hermano presente, nosotros podemos ministrar palabra de Dios, nosotros podemos llenarlo de esas bendiciones de Dios, ¿sí? Sabemos que quizás pudiera parecer que esto no sucede, pero sí, hermanos, tenemos testimonios de que la intercesión forma parte de una vida llena de oración, que la intercesión forma parte de la vida de un cristiano. Nosotros tenemos la autoridad y podemos ministrar a través de una oración de intercesión por ese hermano que necesita de nosotros. Salmos 122, 6. Oren por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Cuando nosotros intercedemos o ministramos a otras personas, su alma se ve bendecida, su cuerpo se ve bendecida, evidentemente. Dice la palabra, cuando oren por la paz de Jerusalén, serán prosperados los que te aman. Y Jerusalén no es quizás un lugar, Jerusalén somos nosotros. Jerusalén es su pueblo. Cuando nosotros oramos por el pueblo de Dios, ¿sí?, su alma se ve prosperada, su cuerpo se ve bendecido, hermanos, ¿sí? Y podemos ver milagros de sanidad. Cuando nosotros intercedemos, cuando la iglesia intercede por otra persona, se han visto milagros de sanidad, y la sanidad es una forma de poder ministrar nosotros también a nuestros nuevos hermanos, ¿sí? La vida de cada uno de ellos va cambiando, hermanos, ¿sí? La vida de uno de ellos se va liberando de aquello que los tenía atados al pecado, y únicamente lo tenemos que hacer, pues, ministrando su palabra. La palabra solita va a ir liberando, la palabra solita nos va a ir guiando y va a ir guiando al nuevo cristiano. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, y cuando nosotros decidimos por voluntad propia seguir a Dios, seguir a Cristo, pues suceden cosas maravillosas, ¿sí? Recordemos que la verdad nos hará libres, y la verdad nosotros se la podemos enseñar a ese hermano que necesita ser liberado de aquello que lo oprimía, de aquello que lo alejaba del pecado. ¿Sí, hermanos? Entonces nosotros podemos ser testigo
de esos cambios que pueden tener los nuevos hermanos, ese cambio en su cuerpo, en su alma y en su espíritu, de la misma manera como la palabra de Dios fue ministrada a nosotros, de esa misma manera nosotros podemos ministrar a los nuevos hermanos, ¿sí? La administración, hermanos, nosotros somos llamados como hijos de Dios a transmitir esa palabra. No nos debe de tener ni nos debe de dar ni pena, ni miedo, ni temor, ¿sí? Recordemos que Moisés él le decía a Dios: Padre, pero ¿cómo voy a poder hablar con Faraón si soy tardo de palabra? Es decir, él era tartamudo, y Dios decía: no, tú vas a poder hablar porque yo voy a estar ahí contigo. Cuando somos autorizados para ministrar la palabra de Dios, Dios va a poner las armas en cada uno de nosotros, ¿sí? Dios va a poner esa palabra correcta, ¿sí? Dios va a poner ese testimonio correcto para que nosotros podamos crear en ese nuevo hermano ese nuevo hombre, ¿sí? Su espíritu, su alma y su cuerpo se va a ver bendecidos. La ignorancia que había antes en ellos se le va a quitar, van a ser nuevos hombres, ¿sí? La verdad los va a hacer libres, y también a nosotros, porque a veces decimos que no tenemos esa palabra nosotros, pero de momento sale cuando hablamos con otra persona, ¿sí? De momento decimos: ay, yo no había pensado en eso. Es Dios quien nos pone nuestras palabras. Es Dios quien va a estar ahí, ¿sí? Presente cuando nosotros ministremos, administremos, sirvamos su palabra. No nos debemos de preocupar por nada, porque Dios siempre va a estar presente con nosotros. Pero primeramente, hermanos, pues hay que orar, hay que pedir dirección para que podamos ser provistos de las armas que Él nos da. Quiero terminar, hermanos, con esto, con una palabra, ¿sí? Juan 8:31. La verdad nos hará libres. Cuando nosotros ministramos, somos liberados del pecado. Cuando recibimos esa palabra, se liberan del pecado. Se quita esa venda y nos permite caminar al lado de Jesús. Vamos a hablar, hermanos. Señor, te damos gracias porque tú nos has dado ese don de poder ser ministradores de tu palabra, porque tú nos has dado esa palabra en donde dice que tu palabra nos va a liberar de cualquier situación. Te pedimos y te rogamos, abra nuestro entendimiento, abra nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma, y podamos ser ese instrumento que pueda ministrar la palabra a otros hermanos. Tú nos has dado ese conocimiento, tú nos has dado la verdad, Padre mío, y esa verdad nos ha hecho libres, Padre mío. Te pido y te ruego con el alma y con el corazón que no permitas que el miedo infunda nuestros corazones, que sabemos que tú estás con nosotros, que sabemos que tú te vas a levantar como ese poderoso gigante delante de nosotros, y vamos a poder ayudar y bendecir a otros hermanos. Te pido y te ruego para que tengamos salud. Cuida a las familias de mis hermanos, Padre, de mis maestros, de mis compañeros maestros, de mis pastores, de mi iglesia, de mi familia, y permite que seamos bendecidos con tu palabra, Padre mío. No nos abandones. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Pues sí, hermanos, no debemos de tener, no debemos de tener ese miedo a poder nosotros transmitir su palabra. Ya tenemos conocimiento de ellas, ya tenemos las herramientas, y Jesús y Dios nunca nos va a dejar solos. Esa es una promesa de parte de Él. Muchas gracias, hermanos, y espero que estas palabras hayan sido de bendición para ustedes, hermanos. Hasta luego.